Carta 17. Mi querido padre, cuando en la mañana de la Pascua se oyó que el profeta de Galilea entraba en la ciudad por la puerta de Jericó, toda la ciudad se conmovió, y de las casas y de los comercios salieron multitudes que se dirigían hacia esa dirección. María y yo subimos al terrado con la esperanza de ver algo. Pero de lejos o de cerca, solo se veía un mar de cabezas, del que se levantaba un profundo murmullo, como el incesante estruendo del océano sobre la orilla rocosa. La parte superior del camino hacia las puertas de la ciudad era visible desde el lugar donde estábamos paradas, pero lucía todo negro por la gente que se había amontonado para mirar. Se escuchó un fuerte grito, como de una sola voz, seguido por un balanceante y creciente apremio de la multitud. «El profeta debe haber entrado por las puertas», dijo mi prima María sin aliento. «¿Cómo le rinden honor? Es como el recibimiento de un rey». Teníamos la esperanza de que pasara por nuestra casa, ya que estábamos en una de las calles principales, pero nos decepcionamos al verle subir hacia el templo, por la colina de Moría. Una parte del camino hacia la casa del Señor es visible desde nuestro terrado, y tuvimos la satisfacción de ver al profeta a la distancia. Solamente le conocimos porque ya lo habíamos visto antes. El más cercano a él, dijo María, era su primo Juan, el cual a esa distancia ya no podía reconocer. Las cabezas de la multitud desaparecieron bajo el arco del templo, y miles de personas le seguían. En la parte de atrás cabalgaba el joven centurión romano, del que ya os he hablado antes, al frente de 400 jinetes sobre sus caballos, a fin de mantener el orden de la gran muchedumbre. María no podía reconocerlo, diciendo que estaba demasiado lejos para distinguirle, pero yo lo reconocí, no solo por su semblante y su porte, sino también por el banderín escarlata que ondeaba en su lanza de hierro, el cual yo le había regalado, pues me dijo que había perdido uno que su bella hermana romana Tulia le había dado, y él se lamentaba de haberlo perdido. Por ello lo repuse, con uno que yo le hice con mis propias manos. La multitud, los que pudieron lograrlo, entraban por la gran puerta del templo. Por unos pocos minutos hubo una profunda quietud. María dijo, «Él está adorando o sacrificando ahora». «Tal vez», dije, «él está hablando a la gente, y ellos están escuchando sus palabras». Mientras yo hablaba, del seno del templo surgió un fuerte clamor irregular y extraño de miles de voces, resonando con gran conmoción. El pueblo fuera de la puerta respondió con un grito universal, y luego vimos a aquellos que estaban cerca de los muros retroceder por la ladera de la colina, espantados por la confusión. Al mismo tiempo, aumentando el alboroto, un jinete romano subió la colina tratando de infiltrarse entre las multitudes, para llegar a la puerta por donde salía el pueblo corriendo como si se tratase de un río viviente y tempestuoso, ante el cual la caballería retrocedía, siendo agobiados y aplastados por las muchedumbres que salían. Contuve la respiración en un tremendo suspenso, sin saber la causa de la terrible escena que contemplábamos, ni lo que iba a suceder. María cayó a mi lado casi inconsciente. No había pasado ni un cuarto de hora cuando el joven Samuel Ben Asel, quien había subido el día anterior de Naín a la Pascua con su madre, entró y nos explicó de esta manera el motivo de la escena que habíamos presenciado. El profeta Jesús, habiendo entrado en el templo, encontró todos los atrios llenos de mercaderes, cambiantes de dinero y vendedores de animales para los sacrificadores. Porciones del sagrado lugar estaban divididas por vallas, en las que había cientos de ovejas y ganado. En su camino hacia el templo de adentro, el profeta encontró su camino tan estorbado por los puestos y las mesas de los mercaderes que tuvo que rodearlas, y varias veces darse la vuelta y tomar otro camino menos cercado. Al encontrar el dintel mismo del patio de los sacerdotes, a un sacerdote que se ocupaba en una mesa como cambista, y cerca de él, a un levita que tenía un puesto para vender palomas y gorriones a los adoradores, se detuvo en el peldaño, y dándose la vuelta, posó sus ojos, que ahora resplandecían con una gran majestad y poder, por encima de la ruidosa escena del comercio y trueque. Todos los rostros estaban fijos con él con expectación. La negociación a medio hacer se suspendió, y el comprador y el vendedor dirigieron su mirada, como por una especie de fascinación, no sin mezclarse con un extraño temor y temblor hacia él. Los que se habían amontonado a su alrededor se alejaban cada vez más, ampliando de manera lenta el espacio entre ellos y él. No sabía qué los impulsaba, hasta que se quedó solo, salvo que a su lado quedaba Juan, su discípulo. El bullicio causado por la compra y la venta se detuvo repentinamente.
y el estruendo del ganado y el balido de las ovejas se detuvo, como si un temor sobrenatural se hubiera apoderado incluso de la salvaje creación ante su presencia, semejante al de la muerte. Y solo el suave arrullar de las palomas resonó en la inmensa quietud de este lugar. Un momento antes era una escena de préstamos, gritos, gente corriendo de un lado al otro, comprando y vendiendo, el sonido del dinero y el griterío de miles de voces. Era como si un huracán, arrasando el océano con el estruendo ensordecedor de los elementos, hubiera sido repentinamente detenido y seguido de una gran calma. El silencio era temible. Detuvo los mismos latidos de mi corazón. Los ojos de la vasta multitud parecían estar fijos en el profeta, a la expectativa de algún temible suceso. El peldaño del templo, sobre el que estaba parado, parecía ser un trono, y la gente ante él esperando juicio. De repente, un joven que estaba cerca de mí rompió el silencio. Emitió un grito penetrante y cayó inconsciente sobre el piso de mármol. Hubo una sensación general de espanto, pero la misma temible quietud siguió después de esta sorprendente interrupción. Ese grito intenso había hablado por todos nosotros. De repente se oyó la voz del profeta, clara, autoritaria, y sonando como la trompeta que sacudió el Sinaí cuando fue dada la ley. Escrito está: la casa de mi padre, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Entonces, levantando del piso, junto a sus pies, una pequeña cuerda que alguien había tirado, y doblándola en forma de azote, avanzó. Ante su presencia huyeron los cambistas de dinero, sacerdotes y levitas, vendedores de bueyes, vendedores de ovejas, y vendedores de palomas, dejando sus pertenencias a su suerte. «Sacad estas cosas de aquí», gritó el profeta. «No hagáis de la casa de mi padre una casa de mercaderes». Tal escena de confusión y huida nunca antes había sido presenciada. En el momento de pánico fui arrastrado junto a la multitud. Las mesas de dinero estaban volteadas por todos lados, pero ni el más avaro de los presentes pensó en ese momento en detenerse a recoger el oro y la plata que los miles de personas que corrían pisoteaban bajo sus pies. No era el pequeño látigo de cuerdas del cual huíamos, pues no tocó a nadie con él, sino por la majestuosidad de su semblante. A los ojos de todos, el pequeño látigo parecía destellar y centellar sobre sus cabezas, como si fuera la espada ardiente de un ángel destructor. En unos instantes, el patio de los sacerdotes del templo se vació, mientras huíamos hacia la puerta sur. Al mirar hacia atrás, vi que el profeta no los persiguió, sino que se quedó de pie solo, maestro y señor del templo. El látigo ya no estaba en su mano, y toda la actitud y expresión de su rostro parecía haber cambiado de su última expresión, a un aire de la más profunda compasión, mientras él nos miraba, aún oyendo de su presencia. Mi tío, el rabí Amós, que a su regreso del templo corroboró lo que Samuel ya había declarado, agregó que mientras Jesús estaba solo, de pie sobre los pisos dorados de los atrios del templo, el sumo sacerdote avanzó hacia él, y con temor, mezclado con ira, le exigió que le dijera con qué autoridad hacía estas cosas. Su respuesta fue: «La casa de mi padre no debe ser una casa de mercaderes». «¿Eres tú el Cristo?», preguntó el sumo sacerdote todavía a cierta distancia de él. «Si te digo que lo soy, no creeréis». «¿Qué señal muestras de que eres enviado y que tienes autoridad para hacer lo que hoy haces aquí en el templo?» «¿No has tenido prueba que mi poder viene del cielo?», respondió Jesús, extendiendo su mano hacia la multitud aún aterrada, y luego poniéndola sobre su pecho añadió: «Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Que esto sea para ti, oh sacerdote, y para toda Judea, señal de que soy enviado por mi Padre que está en los cielos. Así como Él me ha dado el mandamiento, así lo hago yo». Ante eso hubo una gran murmuración, dijo el rabí Amós, pues muchos de los sacerdotes, junto con Anás, se atrevieron y se acercaron para escuchar. «No puede ser un hombre justo», dijo Anás. «No honra a Dios al querer que destruyamos el templo». «Pero si no ha sido enviado por Dios, ¿de dónde ha recibido este poder sobre los hombres?», respondió otro. «Lo hace por Belcebú, de quien es sin duda su profeta», dijo Anás en tono fuerte, porque un verdadero profeta no buscaría la destrucción de la santa casa de Dios. Entonces hubo una multitud de voces, unos gritando una cosa y otros otra. Al fin, Caifás pidió silencio y le dijo con temor: «¿Eres tú el Cristo de los profetas?». «Lo soy»,
Con calma y firmeza, respondió el profeta. Y levantando sus ojos al cielo añadió de manera impresionante, he descendido de Dios. Luego, añade mi tío, Anás al oír esto, alzó la voz en una exclamación de horror y gritó, escuchad a este blasfemo, echémosle fuera del templo, el cual él contamina. Pero ningún hombre se atrevió a acercarse al profeta. Doy testimonio, dijo entonces, con tristeza, de que he venido a los míos, y que no me habéis recibido. Este templo de mi padre, del cual me queréis expulsar, ya no será la morada y el altar de Jehová. Llegará el día en que vuestro sacerdocio será quitado y dado a otros. Y entre los gentiles se levantará el nombre de mi padre, en cada colina y en cada valle de la tierra. Templos santos en los que se deleitará en morar. Y los hombres no tendrán necesidad de adorar a Dios en Sión, sino que en todos los lugares será ofrecida oración y alabanza al Altísimo. Este templo que habéis contaminado será derribado y seréis esparcidos entre las naciones. Hablando de esta manera, el profeta abandonó el templo, dejando al sumo sacerdote y a los sacerdotes y levitas parados mirando hacia él, sin poder pronunciar una palabra. Tal, mi querido padre, es el relato dado por el rabí Amós de lo que pasó en el templo. Que Jesús es el Cristo, ahora está más allá de toda duda, porque él lo ha reconocido abiertamente ante el sumo sacerdote. Adiós, querido padre. Los siervos están trayendo ramas para los tabernáculos, y debo concluir esta carta. Con oraciones al Dios de nuestros padres por vuestra paz y bienestar. Adina.